Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy día jueves, en el que vamos a concluir el libro de Esther, sobre el cual además les he pasado el enlace de una película que realmente vale la pena, porque como no sucede mucho, esta película está bien hecha, bien fidedigna, muy cercana a lo que la misma Biblia nos dice. Y eso es así además porque la forma en que está escrito el libro de Esther, ese relato tan bonito, entonces se presta para hacer una película, pero así como anillo al dedo. Pero bueno, antes de comenzar nuestra reunión de hoy día, vamos a encomendarnos al Señor con una oración inicial. Va a estar a cargo de nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Quédate con nosotros, que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Graciano. Hermanos, entonces hoy día vamos a retomar el estudio del libro de Esther y seguramente terminarlo. Nos falta muy poquito. Vamos a ver cómo nos va el tiempo. En caso quede un tiempo suficiente, podríamos ya comenzar nuestro siguiente libro de estudio, que sería el libro de Tobías. Vamos a ver. Pero vamos tranquilos, a un ritmo natural. Revisando lo que hemos visto hasta ahora, tenemos en el libro de Esther hasta 5 personajes principales. Yo estaba tomando nota ahora antes de nuestra reunión, revisando el corto libro, y aparecen 5 personajes principales y otros menores, ¿no? Pero los 5 principales: Asuero, el rey de Persia; el rey Artajerjes, también es el mismo, el rey Artajerjes, el rey Asuero; luego la reina Basti, que es la reina esposa de Asuero, que en función a una posición firme que ella toma ante Asuero, pierde pierde la complacencia de Asuero y es un poco mandada al destierro. Está Mardoqueo, el judío, y su hija adoptiva Esther, que en la práctica realmente era su prima, pero él la adopta cuando Esther de niña queda huérfana. Entonces tenemos a Asuero, Basti, Mardoqueo, Esther y el quinto personaje importantísimo, Amán. Amán. ¿Dónde estamos ahora? Ya, primero Basti fue desterrada, ¿no? Esther fue elegida en un concurso, finalmente le encantó al rey Asuero, el rey Asuero se enamoró de ella, se casó con ella, fue nombrada reina, reina de Persia, pero estaba en secreto, muy bien guardado, que Esther era judía. Amán, el segundo hombre en el reino de Asuero, hubo de todo un plan para eliminar no solamente a su odiado Mardoqueo, sino Mardoqueo era judío y Amán intenta eliminar junto con Mardoqueo a todos los judíos del imperio persa, que era el mundo conocido en esa época. Si eso se concretaba, entonces, como hemos comentado, los judíos hubieran desaparecido. Estamos hablando de siglos antes de Jesús. O sea, la historia hubiera cambiado absolutamente. Imagínense, si los judíos eran exterminados en esta época por la trama de Amán, desaparecía el pueblo judío y no hubieran existido
ni Joaquín y Ana, padres de la Virgen María, no hubiese sido José, no hubiese sido Juan el Bautista, y en esa línea en esa línea de descendencia no hubiera nacido Jesús. Seguramente nuestro Salvador hubiera venido por otro lado, pero hubiera sido totalmente otra historia. Y eso es lo que el libro de Esther nos va contando, y yo se lo menciono como un tema tan importante, porque a veces lo leemos, vemos la película, pero no nos damos cuenta de la trascendencia del acto y de la gestión de Esther. Esther, en esa gestión que estamos leyendo, tan valiente, arriesga su vida, porque el rey tenía, además era la cultura de la época, el rey podía haberle dicho simplemente: Esther, ¿quién te ha dicho que vengas acá? Y corría la suerte de Basti, si no peor. Pero Esther se la juega, ya no veía otra chance. Hemos leído el ayuno que hace ella, que hace Mardoqueo, que encomiendan a los judíos en todo el territorio, y cómo finalmente el Señor la ayuda en esta causa, y el rey Asuero le extiende la vara, ella toca la vara, entonces queda honrada su presencia ante el rey, y ya lo que hemos ido viendo, ¿no? El banquete, un segundo banquete, y cómo Esther le pide a Asuero por la vida de ella y de su pueblo, sus hermanos. Asuero no era consciente de lo que había hecho su segundo hombre al mando, Amán, era mandar al exterminio a todos los judíos del imperio. Entonces, contra esto, Asuero manda a ejecutar a Amán. El poder de Esther y el poder de su padre adoptivo Mardoqueo crecen muchísimo dentro del reino, y hasta ahí nos hemos quedado, ¿no? Vamos entonces, perdón, Graciano, discúlpame, ¿has hecho la oración? Yo, Sí, Manuel Pablo, no te preocupes, ya hicimos sí, la oración. y lo que pasa es que como estoy que hablo, me confundí, gracias. Entonces, con esto, retomemos nuestra lectura. ¿A qué nos quedamos? Acaba de suceder que ha pasado el día marcado por Mardoqueo para el exterminio de los judíos, no se ha producido el exterminio, todo lo contrario. Y acá nos quedamos, ¿no? La alegría de los judíos. ¿Quién puede leer? Yo. La alegría de los judíos. Una copia del documento debía ser promulgada con fuerza de ley en cada provincia y comunicada a todos los pueblos, de manera que los judíos estuvieran preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. De inmediato, por orden del rey, partieron a toda velocidad los mensajeros montados en los caballos de las caballerizas reales, y el decreto fue promulgado también en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey llevando una vestidura real de púrpura violeta y lino blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino y escarlata. En la ciudad de Susa resonaban los gritos de alegría, y para los judíos todo era luz y alegría, regocijo y honor. En cada provincia y en cada ciudad, a medida que iba llegando la orden del rey y su decreto, los judíos se sentían desbordantes de gozo y alegría y celebraban banquetes y fiestas. Y muchos entre la gente del país se profesaban judíos porque el temor a los judíos se había apoderado de ellos. Gracias, Beatriz. Qué gracioso al final, ¿no? Muchos entre la gente del país se profesaban judíos. O sea, contra lo que venía, imagínense cómo da la vuelta, como una tortilla que se da la vuelta 180 grados, completamente. Y esto es presentado en el libro de Esther y en nuestra Biblia como intervención directa de Dios nuestro Señor. Así se interpreta.
Así lo debemos interpretar, intervención de Dios que cambia un destino casi ya marcado. Hermanos, ¿alguien quiere comentar sobre esto? Si no, avanzamos. Entramos al capítulo 9. Son solo 10 capítulos. Por eso les dio. Perdón, Augusto, adelante. Buenas noches. Solo quería comentarle algo muy parecido con lo que pasó en el año casi a finales a principios del siglo IV, ¿no? Cuando el catolicismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano y muchos que no tenían fe no se convirtieron, sino se dijeron católicos porque eso era lo, digamos, lo de moda, ¿no? Lo que está de moda, lo que el poder le estaba, digamos, mandando. Y hubieron muchos que se hicieron, que prácticamente, aún sin tener fe y probablemente creyendo otras cosas, oficialmente eran católicos, ¿no? Más o menos muy parecido a lo que pasó aquí, ¿no? Cómo el poder puede incentivar ciertas cosas que en ciertas formas llevaron a ciertos problemas también en la iglesia, ¿no? De muchas personas que no tuvieron fe y se generaron problemas con malos obispos, en fin. Claro, claro, bien señalado Augusto, ¿no? Eso sucede en el siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se hace religión oficial del Imperio Romano. Y creo que el emperador era Constantino, corrígeme Augusto, creo que era Constantino. Pero Creo que Constantino dio el decreto que, digamos, permitía a la religión católica que sea como cualquier otra religión, pero creo que fue uno de sus hijos, creo que le hizo, ya que sea la religión oficial. claro, ese es un tema interesante de historia de la iglesia que podemos revisar todos. Pero sí, vale la comparación, ¿no? Ahora, eso tuvo, como bien dice Augusto, su lado súper positivo y su lado recontra negativo. Porque yo me atrevo a decir que la iglesia en esos primeros siglos, cuando era perseguida, estuvo mucho más pura, mucho más en la línea de Jesús. Y a la hora que se hace religión oficial del imperio, como que como que se aburguesa, como que se duerme en sus laureles, como que deja de ser de vivir ese desafío permanente que vivió antes, ¿no? Entonces son como dos momentos diferentes. Fue el Eh, emperador Teodosio. Teodosio, Ahora acabo de- Teodosio. Bien, vale, gracias. Guillermo, adelante. Gracias, don Pablo. Esta época que se menciona se conoce como el constantinismo dentro de la iglesia y fue Constantino, el emperador Constantino, el que tuvo la iniciativa. No sé el detalle si dio él el decreto o lo daría otro, pero fue él durante su gobierno, durante su reinado, que adoptó para todo el Imperio Romano la religión eh, cristiana en esa época como la oficial. Y ese decreto resultó prácticamente en que se perdió, como tú ya lo has mencionado, la calidad por la cantidad, porque la religión cristiana pasó a ser oficial, eh, sin que muchos estén verdaderamente convencidos que debían profesarla. Y se dieron esos mismos casos que estamos viendo aquí en este capítulo de Esther, ¿no? Que como los judíos se habían vuelto poderosos por el decreto del rey, este, todos, eh, como dice acá, se profesaban judíos, o sea, decían que eran judíos porque tenían temor, ¿no? Entonces, en la época de Constantino, definitivamente la iglesia cristiana y católica pierde la calidad por la cantidad. Ese es un hecho histórico remarcable dentro de su historia. Gracias. Sí, gracias, Guillermo, gracias, Augusto. Una linda referencia y me encanta la comparación, estamos despiertos, ¿no?
la comparación entre este momento para el pueblo judío y el otro momento que señalan en el siglo IV después de Cristo para la iglesia cristiana, la iglesia católica. Importante, importantes momentos, pero tienen consecuencias, como digo, buenas y malas, porque la parte mala, ¿cuál es? Como dice Guillermo muy bien, ¿no? Se cambia calidad por cantidad. La iglesia crece, pero al final los cristianos se duermen en sus laureles, caen en la banalidad, en la vida cómoda, en la falta de compromiso, en la falta de entrega, y se pierde mucho el sentido inicial del cristianismo. Ese sentido que sería hasta heroico. Tema para pensar, que quede en cada uno y podemos darle mucho más vueltas. A ver, entonces entramos al capítulo 9. Acá ya me pasé. La victoria de los judíos. Capítulo 9 del libro de Esther. El 13 del 12º mes, que es el mes de Adar, día en que se debía ejecutar la orden del rey y su decreto, cuando los enemigos de los judíos esperaban dominarlos, se produjo un cambio de situación. De hecho, fueron los judíos los que se impusieron sobre sus enemigos. Ellos se reunieron en sus respectivas ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para atacar a los que buscaban su ruina. Nadie les opuso resistencia, porque el temor a los judíos se había apoderado de todos los pueblos. Todos los jefes de las provincias, los prefectos, los gobernadores y los funcionarios del rey les prestaron su apoyo, porque el temor a Mardoqueo se había apoderado de ellos, ya que éste ocupaba un alto cargo en el palacio real y su fama se extendía por todas las provincias. Mardoqueo, en efecto, se engrandecía cada vez más. Los judíos pasaron al filo de la espada a todos sus enemigos. Fue una verdadera masacre, un exterminio. Trataron como quisieron a los que los odiaban y en la ciudadela de Susa mataron y exterminaron a 500 hombres, dando muerte especialmente a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arizal, Aridal y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Hamdatá, el opresor de los judíos. Los mataron, pero no recogieron ningún botín. Ujú. Gracias, Graciano. Aquí, hermanos, tener en cuenta, para que no se nos haga una confusión que fácilmente alguien podría caer. Cuando esto sucede y ese triunfo judío, ese enamoramiento del rey persa con Esther, que llega a este nivel tan importante, no lo confundamos con el momento que ya ha sido antes, ya sucedió tiempo antes, cuando el rey Ciro, también el rey de Persia, cuando el rey Ciro le permite a los judíos regresar a la tierra de Jerusalén, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, las murallas. Eso ha sido antes, ¿no? Entonces, haríamos mal si confundimos y pensamos que los judíos regresan a Jerusalén gracias a que el rey de Persia estaba enamorado de Esther. No, el rey de Persia está enamorado de Esther y la ha hecho reina, cierto, pero que un rey anterior a este rey Asuero o Artajerjes, un rey anterior, el rey Ciro, es quien permite el retorno a los judíos a Jerusalén. Quería solamente aclarar esto para que no haya ninguna confusión en el orden de los acontecimientos, si no, de verdad que nos perdemos. Otro detalle, yo les había comentado y por ahí creo que hemos compartido algún video, hay maravillas arqueológicas, ¿no? El templo de la diosa Ishtar. Ishtar se escribe I-S-H-T-A-R, Ishtar. El templo de la diosa Ishtar era una diosa babilonia, pero los persas que conquistan Babilonia mantienen el culto a esa diosa Ishtar. Y solamente lo menciono para que relacionen el nombre de nuestra reina Esther.
Miren, Esther, Ishtar. Obviamente, la diosa Ishtar es muy anterior a la reina Esther. Pero les digo, elementos para que ustedes tomen nota y por ahí curioseen un poco, ¿no? Porque el nombre de la linda dama judía en hebreo no era Esther. Creo que es Hadassah, algo así leímos, ¿no? Entonces ella se pone como nombre persa, Esther, y el nombre es exactamente el nombre de la diosa Ishtar o la diosa Esther, ¿no? Entonces, la reina Esther, la diosa Ishtar, como elementos para que nos queden en nuestra reflexión y seguir por ahí. Es bonito tomar algunas notas y tenerlo presente y por ahí buscar si tenemos un tiempito, curiosidad y buscamos, relacionamos y entonces las cosas nos quedan mucho más claras. Acá en lo que ha leído Graciano queda clarísimo cómo entonces lo que decíamos, se dio vuelta la tortilla y los judíos terminan triunfadores el día en que iban a ser absolutamente aniquilados. Ahora, el segundo párrafo, bastante duro, bastante crudo. Dice, todos los judíos pasaron al filo de la espada a todos sus enemigos. Fue una verdadera masacre, un exterminio. Entonces, y uno diría que caramba, o sea, estos actúan igual como sus enemigos, igual de crueles, ¿no? Adelante, Guillermo. Manuel Pablo, ahora que mencionas este segundo párrafo, me parece que los ahora judíos, que en ese tiempo, sí, pues ya eran judíos en esa época, Sí, este, tienen experiencia en que a sus enemigos quieren exterminarlos por completo, no quieren dejar uno solo. Lo que está pasando ahora con los palestinos en la franja de Gaza y en Cisjordania es una cosa verdaderamente reprobable desde el punto de vista humanitario y desde cualquier punto de vista ético y moral. Y lamentablemente está sucediendo a vista y paciencia del mundo entero y prácticamente nadie significativo levanta su voz de protesta. Es un abuso indiscriminado que está desarrollando el gobierno del Estado de Israel, que está presidido por este señor Netanyahu, que está haciendo todo esto solo para mantenerse en el poder, porque tiene unas investigaciones internas que revelan malos manejos irregulares de parte de él, o sea, como que es un corrupto, ¿no? Y si no tuviera esta guerra contra, entre comillas, Hamas, con H, entonces no tendría cómo seguirse sosteniendo en el poder. Pero a lo que yo iba fundamentalmente es que ahora que estamos leyendo el libro de Esther y nos enteramos que pasan al filo de la espada todos sus enemigos, una verdadera masacre, un exterminio, es exactamente lo que están haciendo en este momento con los palestinos que aún quedan. Creo que no me equivoco en esta apreciación. gracias, Guillermo, otra vez. Gracias, vale el comentario. Y acá entonces tendríamos un antecedente. O sea, lo que señala el segundo párrafo iniciando el libro de Esther en la diapositiva, en la película que estamos compartiendo, es un antecedente directo de lo que está pasando ahora. Muy bien observado, Guillermo. Augusto, adelante. Yo creo que el pueblo judío tiene muy desarrollado ese sentido de supervivencia, de autopreservación, ¿no? Porque, es decir, bueno, la guerra no es directamente contra el pueblo palestino, ¿no? Sino contra Hamas, pero no escatiman, digamos, el bien, el fin justifica los medios para él, ¿no? Para ellos. Es decir, si para matar 10 terroristas tienen que morir 5.000 palestinos, pues que mueran, ¿no? Y le echan la culpa a Hamas de que
de que por culpa de Hamas, porque se esconden entre los hospitales, Hamas, y puede ser, es muy probable que lo hagan, pero digamos, tienen un sentido de autopreservación también por las múltiples veces a lo largo de la historia que han sido perseguidos y que han tenido que unirse y en esa unión han encontrado la fuerza para salir adelante, ¿no? Y bueno, lamentablemente cómo lo manejan es terrible, ¿no? Pero de eso viene, lo vemos desde un principio del pueblo de Israel, ¿no? Cada vez que han sido oprimidos, han vuelto y se han tratado de perseverar una y otra vez, ¿no? Y han resurgido, ¿no? Ujú, ujú. Gracias, Augusto. Guillermo, adelante. Y yo quisiera precisar, porque leo todas las semanas una información que sale en la revista Hillebrand en sus 13, una periodista que le envía toda esta información desde Europa. El gabinete ministerial del primer ministro, porque ese es el título que tiene Netanyahu, primer ministro de un gobierno, tiene su gabinete ministerial, ¿no? En ese gabinete ministerial hay dos de los ministros, no recuerdo los nombres exactos de ambos, pero me parece que uno es el de defensa y el otro es el de economía, que han dicho cosas tan terribles como que es impensable, inviable desde cualquier punto de vista, un Estado palestino, ¿no? Y el otro ha dicho que definitivamente el pueblo palestino tiene que ser erradicado completamente, ya sea por las armas o trasladado del lugar que ocupan actualmente a cualquier otro sitio, ¿no? Y por ejemplo, Egipto, que colinda con ellos, ya cerró su frontera para no permitir esto, ¿no? Y vemos por las noticias internacionales que el gobierno norteamericano está viendo allá, el presidente por lo menos está viendo allá la posibilidad de inversiones inmobiliarias, que es el fuerte de su fortuna. Entonces, como dice Augusto, ellos se sustentan, entre comillas, en que están luchando contra Hamas, pero por exterminar a Hamas están atacando hospitales, lugares de refugio, campos para refugiados. Es decir, están haciendo abuso impensable verdaderamente. Yo quisiera instar a todos los que estamos en este grupo que se interesen por leer las noticias internacionales, pero fidedignas, porque hay mucha noticia falsa por parte de la prensa interesada en desvirtuar y que no se conozca este genocidio. Está calificado por la Corte, por las Naciones Unidas como genocidio. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. Es un tema tremendo que llevó al propio Papa Francisco en sus últimos días de vida a estar en esto, a orar por este tema, a comunicarse con sacerdotes en Gaza. Tenemos testimonios también de esto, ¿no? Preocupación hasta el último momento del propio Padre Francisco. Cuchi, adelante. Gracias. La experiencia de los jóvenes es que ellos ya no desean que haya em, agresiones entre específicamente palestinos y, y el pueblo de Israel. Es más, se enamoran y tienen que hacerlo en secreto, escondidos. Ellos no quieren, ya no desean más violencia, desean vivir en paz, pero la fuerza de los políticos eh, tradicionalistas que se, se ponen como escudo de que son el pueblo elegido, es el pueblo al cual nadie va a vencer, porque es el pueblo elegido por Dios. Entonces, su capacidad de armamento y la preparación que tienen en cuanto a todo lo que es militar es muy avanzada.
muy, muy avanzada, pero el diálogo que hay entre palestinos, ellos lamentablemente, comentaba la gran mayoría, no pueden dormir porque en cualquier momento de la noche están descansando y simplemente les tiran la puerta de sus casas y sacan a los balones y no más se sabe de ellos. Pero también piensan los jóvenes, hombres y mujeres israelitas, esa generación joven no desea más violencia, quieren vivir en paz. Y eso están ellos más bien intentando que haya paz y pueda haber esa convivencia fraterna entre ambos. Ojalá se dé a orar muchísimo. Es lo que quería aportar de la experiencia que en- escuchando a uno y a otro. Gracias. Gracias, gracias, escucha. María Teresa, adelante. Buenas noches con todos. Yo siento que el tema este está tan politizado y tan manipulado que realmente, por supuesto que nos asombra y nos estremece toda esa cantidad de violencia y de furia y de venganza y de todo, ¿no? Es bien, bien difícil porque ya ha habido una autoridad palestina, ¿no? En la época de Arafat. Hay una parte que está gobernada por la autoridad palestina, a la cual los terroristas o los Hamas y todas las agrupaciones de ese estilo no han respetado y también el pueblo palestino expresa de estos mismos violentistas y de estos mismos extremistas. Entonces, es como un horno en el cual entre ellos mismos también se cocinan y se ponen de escudo entre ellos mismos, ¿no? Hace poco, por primera vez, ha habido una manifestación en Gaza en contra de Hamas, que era eso impensable, ¿no? Y por el otro lado, la supervivencia o lo que creen ellos, que ya lo han explicado acá, los anteriores compañeros, que se creen pues de origen divino prácticamente, que tienen el derecho de asentarse y del territorio que, entre comillas, conquistan, se quedan, ¿no? Y tú también nos explicaste que en la época de Jesús no había Palestina. Entonces hay todo un marketing con Palestina, con los pueblos que nosotros de Occidente ni siquiera lo entendemos bien, ¿no? Dependiendo de qué corriente viene las informaciones, es como se manipula todo, ¿no? Entonces, complicado, complicado llegar realmente al fondo de cada cual, ¿no? Si yo pienso, he escuchado también, he visto en YouTube que ya estaban prácticamente en el proceso de firmar hace años con este tema de la autoridad palestina y en el último minuto se truncó. Eh, es impensable y entonces ahora es cada vez más violento porque la guerra entre unos pocos la sufren todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo y no solamente el pueblo palestino y el pueblo judío, sino todos los que de alguna u otra manera también tenemos incidencia en todo esto y nos llegan las repercusiones, ¿no? Ese tema es algo inaudito lo que está pasando en pleno siglo XXI, ¿no? Y la manera como lo enfocamos se pone cada vez más dividido, ¿no? O sea, o estás con el pueblo palestino marginado y bla, 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 o estás con los judíos que son los malos, los corruptos, los violentistas, los masacradores y bla, bla, bla. ¿No? Entonces, ese juego que hace, creo, otros entes malévolos, nos pone en peor situación en el mundo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Lo que María Teresa dice, yo lo resumo con una palabra, ¿no? Tienden a polarizarnos,
a polarizarnos. O estás de un lado o estás del otro. Pero hay un montón de términos intermedios, como se ha señalado en las intervenciones anteriores, de judíos que no están de acuerdo con la masacre, por ejemplo, y que son muchos. Y hay manifestaciones en la tierra de Israel, en el país de Israel, contra la intervención tan salvaje. Todo esto es cierto, ¿no? Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Lo que quería era decir esto que acabas tú de señalar, ¿no? Que todo esto es obra del gobierno, que es quien dirige la política interna y exterior del Estado de Israel. Pero la población israelí no toda apoya al gobierno. Hay mucha gente, yo no sé, no es un porcentaje mayoritario, es menos de la mitad, pero es menos de la mitad que se ha manifestado en contra de lo que el gobierno está haciendo ahora. Concretamente, al ejército le llaman las fuerzas de defensa de Israel, ¿no? Lo que están haciendo realmente no tiene nombre, ¿no? Yo lo leo semanalmente, el despacho de esta periodista que aparece en Hildebrand en sus 13, y la verdad que entre mí digo, ¿cómo puede ser posible que Dios siga permitiendo esto de parte de gente de su pueblo elegido? Porque es un exterminio, ya se ha calificado, como dije antes, como genocidio. El genocidio es un crimen sin nombre y hay una denuncia ya que ha sido aceptada por la Corte Penal Internacional y han decretado la captura, el arresto del presidente o del secretario general del gobierno de Israel. Sin embargo, países que están suscritos a la Corte Penal Internacional han hecho oídos sordos porque él ha viajado últimamente a Estados Unidos y ha estado en otros países también, ¿no? Y sin embargo las autoridades no hacen nada por apresarlo y entregarlo a la Corte. Es una cosa verdaderamente que llama a, a la, ¿cómo lo podría explicar? A la rebelión de cada persona humana, porque están yendo contra el mismo sentido humanitario de la vida. Ya no se centran ahora exclusivamente en la franja de Gaza, la llamada franja de Gaza. Han invadido mediante sus colonias agrícolas con colonos armados toda la parte de Cisjordania, que es la otra parte que, entre comillas, debería ser terreno o tierra palestina reconocida por las Naciones Unidas. Entonces, bueno, esta es una de las bombas de tiempo que tenemos como humanidad en este momento. Gracias, Manuel. No, gracias a Guillermo y a todos los que han intervenido. Realmente nos ponen frente a este problema, a este drama del mundo. Pero curioso verlo porque, miren, el tema ha salido a partir de una lectura de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel, de cómo el pueblo de Israel es salvado a través de la intervención de esta heroína del pueblo que es la reina Esther. Y estamos leyendo el segundo párrafo de este capítulo 9, versículos del 1 al 10, en el segundo párrafo. Los judíos pasaron al filo de la espada a todos sus enemigos. Fue una verdadera masacre, un exterminio. Ese es algo escrito hace más de 2000 años, pero escrito al revés, ¿no? O sea, los judíos en este momento se defendían, pero ahora ellos son los agresores. Sí, son temas para tener muy presentes, incluso en nuestras oraciones, ¿no? A ver, vamos a avanzar. Miren, aparece la fiesta de los Purim. Acá son dos diapositivas. ¿Quién puede leer quién se fue? La fiesta de Purim. Ese mismo día llegó al conocimiento del rey el número de los que habían sido matados en la ciudadela de Susa. El rey dijo entonces a la reina Esther: en la ciudadela de Susa, los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres
y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué no habrán hecho en el resto de las provincias reales? Pero, ¿por qué le pides? ¿Por qué es lo que pides? Lo que sea, te será concedido. ¿Qué otra cosa deseas? Será lo que tú digas. Esther respondió, si al rey le parece bien que a los judíos de Susa les sea permitido actual también mañana conforme el decreto válido por hoy, y que los hijos de Amán sean colgados del patíbulo. El rey ordenó que así se hiciera. En Susa se promulgó un decreto y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Así los judíos de Susa se reunieron una vez más el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no recogieron a ningún botín. En cuanto a los demás judíos de las provincias reales, también se reunieron para defender sus vidas y así libraron de los ataques de sus adversarios. Ellos mataron a 75,000 entre sus enemigos, pero no recogieron ningún botín. Gracias, Mary. ¿Cómo resalta el texto? Varias veces, 4 veces, lo vamos leyendo, si no contamos mal, no recogieron ningún botín. O sea que el móvil no es el saqueo, ¿no? Y lo resaltan porque lo escriben 4 veces, ya es como ponerlo en letras grandotas, en negrita y subrayado. A ver, Mary, ¿terminamos este poquito? Sí, sí, claro. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El 14 descansaron y celebraron ese día con banquetes y alegría. Pero los judíos de Susa, que se le habían concentrado el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo festejaron con banquetes y alegría. Pero eso los judíos de las zonas rurales celebraban el día 14 del mes de Adar como un día de alegría, de banquetes y fiestas, y en él se envían regalos unos a otros. Gracias, Mary. Miren, recuerden este nombre, ¿no? La fiesta de los Purim es una de las, miren, hoy, aún hoy, es una de las 7 fiestas más importantes del judaísmo, una de las 7 fiestas, así como la Pascua que acaba de pasar, el 14 de abril, ¿no? Son 6 más. Una de ellas es el Purim. Entonces, cuando nosotros conocemos de las fiestas judías o fiestas que celebran los judíos, tienen un origen así tan claro como este. Y es interesante y lo podemos hacer en algún momento si quieren, pero identificar cada una de las 7 fiestas con qué acontecimiento, ¿no? La Pascua está clarísima que tiene que ver con Moisés. Ahora el Purim que tiene que ver con esta actuación del pueblo apoyado por la reina Esther, quien a su vez está apoyada por el rey Asuero para salvar la vida de todo el pueblo, la fiesta del Purim. Hay otra, hemos visto la fiesta de los tabernáculos, o de las chozas o de las tiendas, es la misma. Hemos visto la del Hanukkah, creo, si no la vamos a ver, que es la fiesta de las luces. Y así, son 7 fiestas que tienen una eh, importancia fundamental en la historia de este pueblo en sus tiempos de sufrimiento, no en los de ahora. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. En relación a la cantidad de personas que habían matado, que dice 75,000, ¿no? Aquí en mi Biblia, en el pie de página, indican que es una cifra exagerada, propia de la ficción literaria. O sea, en realidad no habría sido tanta gente muerta, ¿no? Sí, sí, Parece literatura nada más. sí, eso ocurre mucho y en las escrituras judías en particular, pero en general ocurre que se exageran los números. Cuando vemos antes que esto, mucho antes que esto, cuando la gesta del rey David y se habla de ejércitos, de tamaños de ejércitos y todo eso es exagerado, ¿no? Sí, eso ocurre mucho en la Biblia y ocurre mucho en general, exagera para un lado o para el otro, pero es válido. Entonces ya tenemos identificada esta fiesta de los Purim.
Guillermo, adelante. Manuel Pablo, quizás lo que quieren decir con ese número exagerado es que fue una gran cantidad de gente la que sacrificaron, ¿no? Y le ponen el número exageradamente, como ha leído Graciano, pero en el fondo la realidad es que lo que quiere expresar el autor es que mataron a muchos, Claro, claro. ¿no? Sí, sí. Pienso que esa es la explicación. Buen aporte, sí, sí. Perfecta lectura. A ver, entonces avanzamos. Seguimos con el capítulo 9. Institución de la fiesta. O sea, acá nos va a contar ya un poco en detalle la fiesta de los Purim. O como conocemos hoy, la fiesta de Purim, nada más. Ahora, son 3 diapositivas, pero podemos ir leyendo una por una, pero no, que no se canse la persona que lea. Yo leo. Adelante, Julia, gracias. Mardoqueo consignó estas cosas por escrito y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero, tanto a los que estaban cerca como a los más alejados. En ellas disponía que celebraban cada año el 14 y el 15 del mes de Adar, por ser esos los días en que los judíos habían quedado libres de sus enemigos, y por ser ese el mes en que la aflicción se les había cambiado en alegría y el duelo en un día de fiesta. Por eso debían festejarlo como días de banquetes y alegría. Enviarse regalos unos a otros y ofrecer donativos a los pobres. Los judíos hicieron una tradición de lo que habían comenzado a festejar y de lo que les había ordenado Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amdatá, el agagüita, el opresor de todos los judíos, habían proyectado eliminar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, con el fin de confundirlos y eliminarlos. Pero cuando se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que recayera sobre la cabeza de Amán el plan perverso que había concebido contra los judíos y lo colgaron del patíbulo a él y a sus hijos. Gracias, Julia. Miren, acá Julia ha leído y nos sale el nombre Purim, ¿no? Porque dice, había echado el pur, es decir, la suerte. ¿Se acuerdan de qué manera interviene la suerte, el pur, entre comillas? ¿Se acuerdan cómo se determina la fecha? Cuando Amán consigue la autorización del rey para eliminar a esos enemigos del reino que son peligrosos, entonces Amán lo echa en suertes. Y sale el día y sale el mes en el que esto iba a acontecer. Entonces, esa fecha se determina a través de la suerte del Pur, y por eso el nombre de Purim. Interesante cómo lo señalan. Ahora, eso de echar en suertes, ya lo hemos mencionado antes, es una costumbre muy antigua del pueblo judío que todavía los primeros cristianos van a mantener, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera que si yo decido, si tú decides o si decidimos juntos, por mayoría de votos, estamos haciendo una decisión humana. Pero si lo determina la suerte, es decisión de Dios. Ese es el concepto que hay. Por eso que ellos son tan amigos de echar en suerte. Y un acontecimiento posterior, ya de la época de Jesús, después de Jesús resucitado incluso, hay una decisión que se toma que es a través de la suerte, y es el nombramiento del apóstol número 12 en reemplazo de Judas, que se mató, ¿no? Se elige a Matías por suerte, y eso lo podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Graciano, adelante. También se escribe en la Biblia que
los soldados romanos echaron a suertes quién se quedaba con la ropa de Jesús cuando lo crucificaron. Claro, claro, ahí tienes otro ejemplo. O sea, el echar en suerte significa que sea Dios el que decida. Cosa difícil de aceptar hoy, ¿no? Porque tú dices, oye, no, 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 tú vas a jugar a la suerte, a ver si Dios te quiere proteger o ayudar o no. No es así, ¿no? Pero en esa época sí era, es una época en ese sentido diferente de la actual. Sí, no, no, creo que no tiene mayor valor seguir hablando de eso, está clarito y ustedes pueden imaginarse cualquier decisión en la cual se echa en suertes, para que sea, entre comillas, Dios el que decida y no los hombres. En el caso de Matías, el relato de Hechos de los Apóstoles nos dice, y no recuerdo nada más, nos dice que los apóstoles reunidos del grupo de candidatos escogen a dos finalistas por calidades personales. Entonces hay dos finalistas, pero no escogen a uno solamente, a dos. Y a los dos los hacen jalar el palito, a ver, el palito más largo, ese es el elegido. Algo así. ¿No? Imagínate, cortas dos palitos, uno más corto, otro más largo, los escondes en tu mano y ya ver, cada uno agarra uno. El que jala el más largo es el que es elegido apóstol. Miren qué decisión tan importante. Y el que le queda más corto, no. ¿Por qué? Porque es decisión de Dios, porque ahí interviene Dios. Miren, a ver, seguimos entonces con la institución de la fiesta. La segunda diapositiva, ¿quién puede leer? Por ¿Puedo eso, leer? Ah, Sí, Mari Carmen, adelante. por eso a aquellos días se les llamó Purim, de la palabra pur, de acuerdo con el contenido de aquella carta y por lo que habían visto y les había sucedido, los judíos instituyeron para ellos mismos, para sus descendientes y para todos sus adeptos la tradición irrevocable de celebrar anualmente esos 2 días, según lo dispuesto en aquel escrito y en la fecha fijada. Estos días son conmemorados y celebrados de generación en generación, en cada familia, en cada provincia y en cada ciudad. Y estos días de Purim nunca dejarán de ser festejados entre los judíos, ni se borrará su recuerdo entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo, el judío, escribieron urgiendo el cumplimiento de esta segunda carta relativa a los Purim. Gracias, Mari Carmen. Y miren qué tanto ha sido que este texto, que tiene miles de años, poco más de 2000 años, y sigue vigente. La fiesta se sigue celebrando. Y terminamos este poquito. ¿Quién puede leer? se mandaron, ¿puedo leer, Manuel Pablo? Teresa, gracias. Institución de la fiesta. Se mandaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero, con saludos y expresiones de lealtad, para instituir estos días de los Purim en las fechas fijadas, como lo había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentaciones. Así, la orden de Esther confirmó la institución de los Purim y esto quedó consignado por escrito. Gracias, María Teresa. Entonces, ya complementando la información que manejamos, podemos ver que la fiesta del Purim es instituida por la reina Esther. Miren cuántos elementos manejamos. Y repito, eso es algo actualmente vigente en el judaísmo.
Entramos al capítulo final, elogio de Mardoqueo. El rey Elogio de Asuero, Mardoqueo. El rey Asuero impuso un tributo al continente y a las islas del mar. Por lo demás, todo lo concerniente a sus hazañas y a su valor, y el relato detallado de alta dignidad que el rey confirió a Mardoqueo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo, el judío, era el segundo después del rey Asuero. Los judíos lo consideraban un gran hombre y era amado por la multitud de sus hermanos. Él procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la felicidad de toda su estirpe. Gracias, Cuchi. Miren, hermanos, otra vez las comparaciones en las que ustedes son buenazos. Ese Mardoqueo es, dice, en el tercer parrafito, es el segundo después del rey Asuero. Pero hay un hecho anterior, bastante anterior, en que hay un hebreo que es segundo también de un rey. ¿Se acuerdan quién fue? El que era el copero del rey, ¿no? Bueno, No, no, pero es no, el copero es un funcionario, pero ya, segundo. José, José, exactamente. ¿En qué reino? En Egipto. en Egipto, sí. Claro, José Mm, era el segundo del faraón, sí. mucho tiempo antes. Entonces tenemos como hechos paralelos, ¿no? José, segundo del faraón de Egipto, Mardoqueo, segundo del rey Asuero. En ambos casos, hebreos encumbrados en imperios que eran los número uno en su respectivo momento en el mundo. En su momento Egipto era el imperio número uno y José era el segundo hombre. Luego, ahora en este tiempo, Persia es el imperio número uno del mundo y Mardoqueo es el número dos. Interesantes las similitudes. ¿Y cómo termina hablando de Mardoqueo? Dice, los judíos lo consideraban un hombre, un gran hombre, y amado por la multitud de sus hermanos. Él procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la felicidad de toda su estirpe, cosa que también se atribuye a José en Egipto. Miren. Guillermo, adelante. Manuel Pablo, quería preguntarte la diferencia entre la suerte de Mardoqueo y la suerte de José, porque en el caso de José recordemos que sus hermanos lo tiraron a un pozo para quedarse con la parte de la herencia que les tocaba. Y José se salva finalmente de eso y acaba en Egipto y por, por gracia de Dios, que creo llega a ser el segundo del faraón, ¿no? En una tierra extraña. En el caso de Mardoqueo, ¿cómo fue lo que pasó? No, Mardoqueo, claro. Lo que has dicho de José, impecable. Ahora, de Mardoqueo, ¿qué podemos decir? Ya se había producido el exilio babilónico, ¿no? Los israelitas del sur de Judea habían salido exilados a Babilonia. Luego de 70 años, Babilonia es conquistada por los persas. Y en ese movimiento todavía ni siquiera han nacido Mardoqueo ni Esther, porque pasa uno y otro rey en Persia para que los israelitas siguen multiplicándose, que sigan teniendo descendencia, y por ahí nace Mardoqueo y Esther. Entonces, en ese sentido, sí, las historias son diferentes.
Como bien dices, ¿cómo llega José a Egipto? Vendido por sus hermanos. ¿Cómo llega Mardoqueo a Persia? Bueno, él nace en Persia, descendiente de israelitas que de varias generaciones habían sido exilados. Pero en cada caso les toca desempeñar un papel fundamental, porque así como hemos visto Mardoqueo y Esther, el rol que juegan en este momento, también José desempeña un papel fundamental en su momento para la supervivencia de los hebreos, de la línea del mismo Jacob. Jacob y sus hijos pasaban hambre, y José les da la mano, los recibe, los perdona, y finalmente los instala, y ahí los hijos de Jacob, que van a dar pie a las 12 tribus, ¿no? Ahí es como donde tienen su nidito, ahí crecen. O sea, otra vez un parecido. Bien, bien puesto, Guillermo, porque si no es por José, corría en riesgo el destino de las 12 tribus, no se hubieran concretado, ¿no? Recordemos que las 12 tribus son las tribus que forma cada uno de los hijos de José, perdón, de Jacob. José es uno de los hijos de Jacob y los otros estaban con su padre pasando una hambruna terrible. ¿Y cuál hubiera sido su suerte si no es por José? Entonces, interesante cómo se puede ir relacionando una historia con la otra, con sus diferencias, con sus matices, pero también con sus semejanzas, ¿no? Buen punto. Sí, adelante, Guillermo. Lo que veo también aquí en la historia del pueblo de Israel es que Dios es muy providente con ellos porque los había escogido, ¿no? Porque, como tú dices, en el caso de José, él creo que era el último hijo de Jacob, era una persona que tenía nobles sentimientos, porque lo que le hicieron sus hermanos era para humanamente no perdonarlo, ¿no? Y sin embargo, ellos, por los azares esos que pasaban de la hambruna y todo lo demás, llegan a caer, como se dice, en las manos de él. Y él, lejos de tomar venganza, los acoge, los, los prohija y les da las oportunidades. Pero yo creo que detrás de todo está el plan de Dios sobre su pueblo elegido. Porque como tú has dicho y lo has remarcado, si no se hubiera producido esa situación, no se habría concretado el destino de las 12 tribus. Gracias. Sí, Guillermo, bien señalado, excelente punto. Solamente una cosita que dijiste, que la preciso, José no es el último hijo de Jacob, sino el penúltimo, el onceavo, porque el último, el doceavo, es Benjamín. Benjamín es el hijo número 12 y José es el hijo número 11, pero sí, el resto, este es un detalle menor, pero el resto, lo importante, es perfecto lo que has dicho. El papel que juega José, el papel que juega Mardoqueo y Esther, cada uno en su momento, en favor de la permanencia y la pervivencia del pueblo de Israel. Claro, con José todavía no hay ni pueblo de Israel, hablamos de hebreos. Y con Esther ya hablamos de judíos, son diferentes momentos, pero es exactamente lo mismo en el fondo. Es muy interesante. Y como decimos, la última línea, ¿no? Mardoqueo procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la felicidad de toda su estirpe. Gracias por la corrección, Manuel Pablo. No, Por no, eso es que
al último hijo se le dice, eres el Benjamín de la familia. Claro, de ahí viene, claro, Benjamín es el último hijo de Jacob. Y de ahí viene esa expresión. Pero sí, entonces, esto que se señala como verdaderamente un elogio a Mardoqueo, Mardoqueo procura el bienestar del pueblo y promueve la felicidad de toda su estirpe. Es lo mismo que hizo José siglos antes a favor de los hebreos en Egipto. ¿Ok? A ver, avanzamos. Bien, acá hay un añadido griego. Esta parte ya no está en la Biblia hebrea ni en las Biblias protestantes. Sobre todo en la Biblia Reina Valera, que es la Biblia protestante por excelencia. ¿No? Ellos no tienen esto. Es un añadido griego. ¿Quién puede leer? Mardoqueo decía, todo esto proviene de Dios. Yo recuerdo el sueño que tuve acerca de esto, y no se ha omitido un solo detalle. Había una pequeña fuente convertida en río, luego una luz además del sol y agua abundante. El río es Esther, a la que el rey tomó por esposa y convirtió en reina. Los dos dragones somos yo y Amán. Las naciones son las que se reunieron para hacer desaparecer el nombre de los judíos, y mi nación es Israel, los que clamaron a Dios y fueron salvados. El Señor ha liberado a su pueblo, el Señor nos ha librado de todos esos males, y Dios hizo esos grandes signos y prodigios, como nunca sucedió entre las naciones. Por eso el Señor ha establecido dos suertes, una para el pueblo de Dios y otra para todas las naciones paganas. Y estas dos suertes se han verificado en la hora, el momento y el día del juicio delante de Dios y para todos los pueblos. Sí, Dios se acordó de su pueblo e hizo justicia a su herencia. Por eso estos días del mes de Adar, el 14 y el 15 de dicho mes, serán celebrados como días de asamblea, de gozo y alegría delante de Dios, a lo largo de todas las generaciones en Israel, su pueblo. Gracias, Graciela. ¿Cómo comienza? ¿No? Mardoqueo decía, todo esto proviene de Dios. Reconoce la mano de Dios en todo esto. Adelante, Augusto. Y, y otra similitud, ¿no? Con José, ¿no? En donde, si recordamos, José también tuvo un sueño, ¿no? En que vio al, al sol, a la luna y a las estrellas postrados ante él, que representaban a su padre, a su madre y a sus hijos y a sus hermanos, que se postraban ante él, y eso fue confirmado al final, terminaron postrados ante él cuando llegaron a Egipto, pues y se postraron ante el segundo del faraón, que era él. Y aquí también Mardoqueo confió en ese sueño que tuvo, ¿no? Y eso es, José pudo perdonar a sus hermanos porque se dio cuenta que era parte de la providencia de Dios, ¿no? Del gran plan de Dios y por eso lo hizo y eso lo, digamos, que le dio la fuerza para continuar y para ponerle su parte para que el plan de Dios llegue a su cumplimiento, ¿no? Claro, claro, el momento del sueño de José es anterior, ¿no? Porque José le cuenta a sus hermanos ese sueño y Y sus se hermanos, molestan. claro, le agarra más cólera todavía. ¿Tú quién te crees? Pero sí, efectivamente, miren qué bonita relación, absoluta. Graciano, ¿podemos terminar ese cachito del añadido griego? Sí, claro. El cuarto año del reinado de Ptolomeo y de Cleopatra, Dositeo, que decía ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo trajeron la presente carta acerca de los Purim.
declarando que era auténtica y que había sido traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, uno de los habitantes de Jerusalén. Gracias. Bueno, y con esto terminamos el libro de Esther. O sea, el texto termina, el relato terminó un poquito antes con el elogio de Mardoqueo, y aquí lo que se añade es la interpretación del sueño y una nota sobre la traducción griega. Y con eso terminamos. No sé, ¿qué les ha parecido, hermanos? Comentarios en general al libro. Le encuentran, además de que es un relato muy bien hecho, pero le encuentran un valor teológico, le encuentran un valor para ser parte de la Biblia. Bueno, el Pablo, Sí, yo creo que es una parte importante dentro de la historia del pueblo de Dios, porque abarca un periodo histórico, ¿no es cierto? Y definitivamente son personajes del pueblo judío los que han participado en este episodio narrado en este libro de Esther, ¿no? Entonces, como parte integrante de la historia del pueblo de Dios, creo que era indispensable que estuviera formando parte de la Biblia, y porque sabemos que el plan de Dios tiene principio y final, pero solamente Él y su Hijo, el Señor Jesús, lo conocen, ¿no? Parte del Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Esa es la importancia que creo que yo le veo. Bien, gracias, Guillermo. No sé si alguien más quiere aportar. A gusto, adelante. El tema de la confianza, ¿no? De la absoluta confianza que tuvieron estos personajes en que Dios los iba a salvar, en que si confiaban en Dios a pesar de los peligros que, que podrían acecharlos, a pesar de que la reina Esther podía perder la cabeza por acercarse al rey sin haber sido invitada, a pesar de todo, a pesar de Mardoqueo, de todo lo que sufrió, a pesar de todo que estaba en su contra, la confianza en Dios fue vital para ellos, ¿no? Y un tema que está, digamos, eh, muy presente con nosotros en la Iglesia Católica, ¿no? Que ha pasado hace poco el aniversario, el 350 aniversario del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Ese tema de la confianza que ha rescatado por Santa Teresita de Lisieux y de otros santos, ¿no? De la confianza absoluta en Dios. Gracias, Augusto. Clarito. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Me parece también que la obediencia completa que tenía Mardoqueo en Dios, ¿no? Este, que lo llevó a no doblar su rodilla ante Amán, y solamente él conservaba esa reverencia solo para su Dios, ¿no? Y eso generó el odio de Amán. Y de ahí empezó toda la historia, ¿no? Que Amán quería desaparecerlo porque un judío no se arrodillaba delante de él. Todo porque, claro, él como buen judío tenía que obedecer a su Dios. Solo ante su Dios doblaba su rodilla, es lo que dice, ¿no? Dice acá el mismo libro de Esther, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano. María Teresa, adelante. Yo quisiera también, digamos, el hecho de la convicción de nuestras creencias, ¿no? Ya han hablado los compañeros al respecto también, y la perseverancia en ello, ¿no? La confianza, que es fundamental, la perseverancia, porque muchas veces nos sentimos débiles y flaqueamos, ¿no? Entonces, es como un ejemplo, pero espectacular y trascendental, de no doblegarnos, de no ceder,
y de tener pues la confianza absoluta en el Creador, a pesar de todo lo que pase, ¿no? A pesar de todas las pruebas habidas y por haber. Yo me imagino a esta reina cuando estuvo elegida por el rey, que era de otra religión, todo lo que escondieron también para ello, ¿no? O sea, vivir con esa zozobra debe ser algo terrible y pensar que tu vida pende en un hilo a cada rato, ¿no? Todo eso y tener esa, no solo la confianza, sino la fortaleza, eh, tanto espiritual y profunda para no decaer, para mí es algo, pero súper admirable que, no sé, solo los seres grandes pueden llegar a tenerlo. Gracias, María Teresa. Claro, Esther es una heroína. Profesor, yo puedo decir que es el amor que Esther tenía a su pueblo, Claro, ¿no? Es claro. el amor que tenía, claro, amaba tanto a Cristo, pero también Aquí llevaba dentro Jesús lo conocía. el amor a su pueblo, ¿no? Profesor, es lo que yo ahí puedo dar. Claro, Mary. No, pero no confundamos. Esther no conocía a Jesús, y Jesús vino mucho después. Ah, no, no, sí, 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 Pero sí, perdón. son en lo que dices, el amor de Esther a su pueblo y mucho inducido por Mardoqueo. Miren, porque Esther es una chica muy jovencita. ¿Y quién es la que está detrás de ella? Quien está detrás de ella para fortalecerle sus convicciones es Mardoqueo. Mardoqueo juega un papel fundamental que también hay que identificar. Augusto, adelante. Solo un pequeño comentario sobre lo que mencionó Graciano, ¿no? De ese gesto de que no querían arrodillarse, solo se arrodillaban ante Dios, Mardoqueo. Y eso, como el pueblo católico ha recibido eso, en cuestión de que la rodilla derecha solo la doblamos ante Dios, es decir, ante el Santísimo, ¿no? Y la rodilla izquierda se doblaba ante un noble, por ejemplo, ante un rey, la rodilla izquierda. Pero ante Dios, solo la rodilla derecha. Entonces, eso es cómo se heredan esas cosas desde el pasado, desde esas costumbres judías que vienen hasta la actualidad en nosotros, ¿no? Augusto, eso no lo sabía. Yo doblaba las dos rodillas. También se pueden doblar las dos rodillas ante el Santísimo, por supuesto. Eso es un gesto de reverencia, ¿no? Pero cuando ingresamos a la iglesia, generalmente doblamos la rodilla derecha y nos persignamos, ¿no? Ante el sagrario. Claro, buen punto. Mira, y esto nos trae a la memoria que hay un montón de otros ritos que tienen el origen parecido. Si no son judíos, son romanos también. Hay mucho. Manuel Pablo, Guillermo, adelante, sí. y yo quisiera agradecer esta última intervención de Augusto porque es reveladora para mí. No, yo solo la rodilla derecha, pero no porque sabía que tenía que doblarla ante Dios, ¿no? Lo de la izquierda, yo solamente doblo las dos rodillas cuando el Santísimo está expuesto, eso es lo que me enseñaron. Cuando el Santísimo está expuesto hay que doblar las dos rodillas e inclinar la cabeza. Pero cuando uno entra a un templo católico, el Santísimo está en el sagrario siempre y hay una lucecita roja que revela esa presencia de la Eucaristía dentro del sagrario. Y es lo que nos hace doblar la rodilla. Pero yo la doblaba, quizá porque soy diestro, porque estaba habituado, pero sin saber que era la que se tiene que doblar ante Dios. De todas maneras, es muy ilustrativo esto verdaderamente. Gracias. Sí, Gracias, Augusto. claro, todos aprendemos, Augusto, y todos, ¿no? Miren, sus intervenciones son tan valiosas. Todos aprendemos todo el tiempo. Y buenísimo. Bueno, hermanos, como les adelanté, ya la hora casi casi nos está ganando. Entonces, nuestra próxima reunión vamos a empezar
con un nuevo libro de la Biblia y será el libro de Tobías, del cual creo que la mayoría conoce tanto como conocía el libro de Esther, o sea, casi nada. Pero vamos a terminar de leerlo rápido y conocer un montón, y cuando nos hablen del libro de Tobías, lo vamos a tener fresquito y vamos a saber de qué trata y qué refuerza. Es lindo. El libro de Tobías es lindísimo, hermoso. Estoy buscando una película, no la he encontrado, pero seguiré buscando a ver si hay algo sobre Tobías. Lo que pasa es que muchas películas las hacen protestantes y el libro de Tobías no está en la Biblia protestante. No está porque está escrito en griego, ¿no? Entonces, o en arameo. Entonces no está. Pero igual vamos a disfrutarlo. Es una historia lindísima, llena de mensaje, llena de enseñanza. La relación de un padre y su hijo. Muy lindo. Y su hijo en un momento clave de su vida, que es que se va a casar. O sea, súper, súper bueno y bonito. Bueno, hermanos, vamos a quedar aquí y les agradezco muchísimo su perseverancia. Mire cuánto tiempo estamos y seguimos con la Biblia. Y esta vez quisiera pedirles una oración, pero primero para agradecer la reunión, pero segundo por el alma del Papa Francisco y por la unidad de la Iglesia. Entonces aprovechemos de hacer una oración con esos tres fines, ¿no? Nuestra sesión, nuestro grupo, el Papa Francisco y la unidad de la Iglesia. Manuel Pablo, Sí, Julio. Manuel Pablo, tú nos dejaste una tarea. Sí, Eh, ¿tienes algo? no, yo decía para que la tomes en cuenta para la próxima clase. Sí, pero nadie se ha anunciado. Pero voy a hacer el recordar para la próxima, a ver si alguien se ofrece, ¿no? Bueno, yo tengo una parte. No, ¿Por pero qué crees en Jesús? si quieres hacerlo, porque si no, termínala, ¿no? A ver, Si la haces, sí, la voy a hacer. ahora, Bueno, para mí Jesús es parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y quiero pensar primero en el amor de Dios como en un padre de familia cuando viene un hijo a su hogar, cuida de la esposa, provee de todo lo que va a necesitar su criatura, su ropa, su conita y todo lo que es atención a su criatura. Nuestro creador es un padre que antes de crearnos pensó en darnos primero todo lo que vemos, lo que está bajo la tierra, las plantas, los animales, luego el sol, la luna, las estrellas. Pensó en el reino celestial también. Y algo importante para mí es que nuestro Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Al crearnos, plantó en nosotros, en nuestras almas, virtudes. Y si el alma hace buen uso de las virtudes, entonces seremos semejantes a nuestro Dios. Y bueno, luego hice una oración, pero no la terminé. Eso es lo que preparé. bien, Julia, gracias. La idea es que cada uno tenga su propio escrito chiquito
Mire, lo de Julia le tomé tiempo, ha sido un poquito más de un minuto, o sea, es un poco el tiempo que se les pide, ¿no? ¿De qué manera hablarle a alguien de la familia, a alguien cercano, hablarle de la fe nuestra? Bueno, queda esto como tarea siempre y despidámonos con una oración, como les decía, por nuestro grupo, por el Papa Francisco y por nuestra iglesia que se mantenga siempre unida. ¿Quién podría hacer la oración? Yo la hago Adelante, Julio. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, esta noche reunidos en tu nombre, un grupo de tus hijos, Señor, te agradecemos por la unidad que tenemos, porque cada uno de nosotros tiene un gozo especial de saber de las escrituras que tú nos has dejado, Señor, para saber de ti, para saber de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento en este caso. Gracias, Señor, por ser tan grande, porque nos entregas tu divinidad en nuestros corazones, Señor. Cada vez queremos estar más atentos y aprender más de ti. Esta noche queremos agradecerte por nuestro Papa Francisco, que nosotros unidos, católicos, creyentes en ti, en todo lo que has dispuesto, Señor, nos entregaste a Papa Francisco con tanto amor, Señor. Él nos ha dirigido durante muchos años, la Santa Iglesia que amamos y sabemos con certeza que tú lo escogiste, Señor, para tener esa grandeza de pensamientos y ejecutar también todo lo que ha hecho, Señor. Lavar los pies a otros dirigentes de otras naciones y todo lo que ha hecho, Señor. Gracias por sus enseñanzas. Que sigamos orando y acercándonos a ti, Señor, para que nuestro Papa Francisco esté ya en la gloria y si algunos puntos no fueron buenos, Señor, que lo perdones, que lo acojas en tu reino, que lo tengas en la ternura y en la dulzura de tu corazón. Igual, Señor, te pedimos por estos tiempos que sean tuyos, Señor, que los aceptemos con grandeza de espíritu y que seamos llenos de tu Santo Espíritu. Gracias por esta noche. Bendice a Manuel Pablo y que lo tengamos siempre así, con ese cariño especial que tiene a tu santa palabra. Queremos dejar esta oración en tus santísimas manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Julia. Gracias.